camino de la excelencia académica en la Universidad Ecuatoriana está trazado y al parecer no tiene vuelta atrás. Prueba de ello constituyen la intervención de 2 universidades y la nueva evaluación de los centros de educación superior que están ahora bajo la lupa. Esto como una verdadera política de Estado. Develar parte de la realidad del sistema educativo superior y establecer su previsión en base a los nuevos requerimientos del país son los temas que analizamos hoy en Contrapunto. Nuestros invitados. Enrique Santos, miembro del Consejo de Educación Superior. Marcelo Ceballos, miembro del Consejo de Educación Superior. Uriel Castillo, interventor Universidad de Esmeraldas. Jorge Khalil, interventor Universidad de Guayaquil. El Consejo de Educación Superior intervino en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas tras detectarse numerosos actos de corrupción en ese centro de educación superior. Y por unanimidad toma la resolución de intervención integral de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Fue una decisión urgente, y es que la situación de la Universidad Luis Vargas Torres era un secreto a voces en Esmeraldas. Por incumplimiento de la normativa e irregularidades académico-administrativas y financieras. El Consejo de Educación Superior tardó 1 año 4 meses en corroborar las denuncias de los 700 estudiantes que no soportaron más el tormento para sus bolsillos y las injusticias que se daban al interior del alma mater. Considero que la intervención a la universidad está bien acertada. Me da mucha pena, pero si es de erradicar la corrupción, pues qué bien que se lo está haciendo. En sus 5 extensiones se hacían cobros indebidos. En días festivos se graduaban a estudiantes con títulos falsos. Se cobraba por realización y sustentación de tesis. Y todo iba a parar a cuentas bancarias particulares. Y hasta hubo atentados contra la vida. Falta de presupuesto que los mismos de aquí, de los personajes de aquí, se llevan. Públicamente se habla de nepotismo. El tiempo para enumerar los actos de corrupción arrojados por el informe no alcanza, pero el Consejo de Educación Superior intervendrá durante 1 año a la primera universidad de la provincia de Esmeraldas. Impulsar programas de becas para docentes y estudiantes. Estructurar el sistema de investigación y fortalecimiento de su infraestructura. Va a contar con toda la colaboración, cooperación, participación en los ámbitos que ustedes lo requieran para el fin propuesto. Las autoridades han confirmado que la Universidad Técnica Luis Vargas Torres no interrumpirá sus funciones durante esta intervención integral. Al contrario, entrará en una etapa de fortalecimiento académico y administrativo, además del mejoramiento del ámbito laboral. Y cada vez que topamos el tema de la educación siempre decimos que hasta hace pocos años realmente era imposible hablar de mejoramiento de la calidad de la educación, de avanzar hacia la excelencia, y ahora se lo está haciendo. Por eso es que se han tomado estas decisiones de intervenir, en este caso, 2 universidades. Queremos iniciar esta conversación con Marcelo Ceballos, integrante del Consejo de Educación Superior y también encargado de ese proceso de intervención en la Universidad de Esmeraldas. Queremos decir que de lo que acabamos de escuchar, pues al parecer era un secreto a voces de la Universidad de Esmeraldas de lo que estaba sucediendo. Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Así es, luego de 14 meses del Consejo de Educación Superior, luego de un proceso de investigación amplio que inició en mayo del 2012 y ha concluido en noviembre con la decisión que tomó el Consejo, se decide intervenir de manera integral a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Creo que es importante recalcar que el proceso de intervención es una medida de carácter académico, administrativa, es de carácter cautelar, temporal, que no implica el cese ni de actividades académicas ni administrativas financieras. Sigue funcionando, porque se estuvo también corriendo la voz, ¿no?, de que el proceso de intervención implicaba ya cierre de la universidad, y eso obviamente podía generar alarma en la comunidad académica. Entonces reiteramos que el proceso de intervención, que en este momento dura 1 año y con la posibilidad de que se prorrogue 1 año más, es una medida temporal cautelar. Lo que buscamos es acompañar a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres en base al proceso de investigación que se dio y verificadas las irregularidades, primero superar esas irregularidades y luego avanzar en lo que será un plan de mejoras para que la universidad, en uso de su autonomía responsable, pueda proyectarse a lo que la universidad ecuatoriana requiere. Es decir, es una necesidad de la provincia de Esmeraldas, de la ciudadanía de Esmeraldas,
que la Universidad Técnica Luis Vargas Torres transite hacia caminos de calidad, de excelencia, de pertinencia, eficiencia. Es decir, la universidad debe ser el espejo de la sociedad y por lo tanto ese es el compromiso que nosotros como Consejo de Educación Superior hemos asumido con la comunidad académica de la universidad, pero también con la ciudadanía de la provincia de Esmeraldas. Eso escuchamos allí, las intervenciones que tuvieron algunas personas, entiendo que era padre de familia y estudiantes, pero ¿qué tan grave era la situación en la Universidad de Esmeraldas para que se haya tomado esta decisión? Vemos que ha habido violaciones al principio de gratuidad, violaciones al principio de cogobierno, irregularidades académicas y administrativas y hasta hechos de violencia. Vamos a desglosar un poquito para que se pueda entender la magnitud del problema. Así es, como ustedes conocen, desde la Constitución del 2008 se consagra como un derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos el principio de la gratuidad de la enseñanza hasta el tercer nivel en las universidades públicas. Por esta vía, el Estado ecuatoriano, a través del presupuesto, ha estado asignando permanentemente los recursos que cubren de manera suficiente los costos de la provisión del servicio educativo. Por lo tanto, se trata de una violación flagrante a un principio y a un derecho constitucional. No se pueden realizar cobros de ninguna naturaleza. De cobro de ninguna naturaleza, por más insignificante que sea el valor, puede ser 50 centavos por un trámite, eso atenta a ese principio, ¿no es cierto? La ley, y en algunos casos de esos depósitos iban a cuentas particulares. A cuentas privadas. Estamos hablando aquí de las que la propia universidad normó, porque, es decir, una de las primeras acciones que luego será importante con Uriel tratarlas, es la que ya se ha abordado en estos días, ¿no? Pero la propia universidad, es decir, emitió resoluciones para autorizar, por ejemplo, cobros de matrículas especiales, uso de laboratorios, uso de asesorías, etcétera, que estaban reguladas en normas de la universidad, cuando eso flagrantemente estaba violando el principio de gratuidad. Y sobre esa base, por ejemplo, ya tenemos en este momento una primera presunción de cuál sería el estimado de los recursos que se cobró y que ingresaron a las cuentas de la universidad y que se tienen que devolver. Estamos hablando de aproximadamente $863,000 que habrían pagado los estudiantes, ¿no es cierto?, y que se tiene que devolver. Estamos hablando de más del 6 o 7% del presupuesto de la universidad, que es de alrededor de $22 millones. Permítame avanzar con la conversación antes de ceder la palabra al doctor Marcelo Ceballos para hablar de la Universidad de Guayaquil, hablar con Uriel Castillo, interventor de la Universidad de Esmeraldas. ¿Qué es lo que usted puede encontrar desde hace un par de semanas que ya se intervenido en la universidad? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Se constata ya con hechos lo que el informe de investigación ya había planteado. Se ve, por ejemplo, ahora en el tema de la gratuidad que se trataba, se ve, por ejemplo, el tema de cobro por matrículas, por homologaciones, por conceptos de egresos, en fin, y otros rubros que están expresamente prohibidos por la ley. ¿Cómo es esto que se graduaba o se realizaron estas ceremonias de grado en días festivos? Entiendo que se pagaba también o se cobraba por las tesis, por los títulos, en fin, una cuestión bastante grave. Bueno, se está investigando o se está auditando, ahora hemos iniciado todo un proceso de revisión al detalle de cómo han sido los procesos de egreso, incluido la formulación de tesis, los temas de cómo se conformaban los tribunales de graduación, etcétera. Y eso va a constituir en las próximas semanas en un proceso de auditoría académica muy al detalle para corroborar los hechos y los responsables de esto. Mientras tanto, tenemos que mantenernos en el marco de lo que plantea el proceso de investigación previo que motiva la intervención, que las presunciones eran altamente graves. Claro, bastante graves. Queremos avanzar en este programa y ahora decir que las múltiples denuncias de cobros indebidos a los estudiantes, desvío de fondos a cuentas particulares y hasta la emisión también de títulos falsos son algunos elementos que obligaron a la intervención de la Universidad de Guayaquil por parte del Consejo de Educación Superior. La decisión del Consejo de Educación Superior fue por unanimidad. Y es una decisión que ha sido debatido prácticamente alrededor de 15 meses, 1 año y 3 meses exactamente.
y hemos decidido implementar un plan de excelencia para la Universidad de Guayaquil a través de una intervención integral por el incumplimiento de normas y irregularidades académicas, administrativas y financieras. La inobservancia en el principio de gratuidad, que fue denunciada públicamente por decenas de estudiantes a través de los informativos de Gama TV desde junio del 2012, es una de las razones de la intervención. Entonces, ¿cómo es justo de que nos hagan gastar dinero? Juegan, nos ven con la cara de payaso diciendo vengan el lunes, vengan el miércoles y no nos dan una respuesta certera. Durante la investigación que realizó el organismo rector de la educación superior, determinó además que el cogobierno fue burlado. Se detectaron anomalías en cobros a los alumnos, depósitos a cuentas personales y de empresas. ¿Cómo puede ser posible que una sola facultad vote más de 10 millones de dólares? La Facultad de Ciencias Administrativas. También excesivo gasto administrativo, alza injustificada de sueldos en más del 300% anual, mora patronal y bajo nivel de titulación de docentes. De los 3.501 profesores universitarios, únicamente 6 tienen un doctorado y 992 maestría. De lo que acabamos de observar, problemas similares también en la Universidad de Guayaquil, lo que estaba sucediendo con el doctor Enrique Santos, integrante también del Consejo de Educación Superior, una cuestión realmente bastante grave. La investigación, de lo que conocemos, demoró alrededor de año y medio para establecer todas estas irregularidades. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, una duración de la investigación similar a la que se ocupó para la Universidad de Esmeralda Luis Vargas Torres. Los resultados de la investigación, en mi opinión, son contundentes, de tal manera que, como se vio en el reportaje previo, hubo una votación unánime por la intervención. El problema de la gratuidad es muy grave. Este momento, fíjese que con 6 semanas de intervención hemos logrado ya devolución de más de 3 millones de dólares a los estudiantes. Es una barbaridad eso, ¿ah? 3 millones de dólares. 3 millones de dólares y le falta la mitad. El 30%. No, ya eso es otra de las cosas que quiero señalar. En los 6 meses anteriores a la intervención, cuando ya se le había indicado a la universidad que debía devolver estos valores, se había devuelto alrededor de 1.167.000 dólares a los estudiantes. En las 6 semanas, hasta el lunes anterior de la intervención, se devolvieron 1.800.000 dólares y se atendió una cantidad igual, un poco mayor de estudiantes o de solicitantes de que exista esta devolución de fondos. Nosotros creemos que con este ritmo, solo con el hecho de que haya la intervención, la universidad aceleró los procesos. Nosotros hemos dado también apoyo logístico, apoyo con un sistema informático para la presentación de denuncias, y esto se ha ido superando. Creemos que hasta enero estará resuelto. El tema de cogobierno, que es el otro elemento que motiva la intervención, se también prorrogaban los 4 años de los estudiantes, es decir, ¿no? 4 años desde que fueron electos, 3 años desde que terminó su periodo. De los 17 miembros del antiguo Consejo Universitario, 13 habían ya perdido la condición de estudiantes, eran profesores o eran empleados de la universidad. Algunos inclusive ya no eran estudiantes al momento en que fueron electos. Esto se resolvió a través de un proyecto de resolución presentado por la Comisión Interventora. El Consejo Universitario se allanó porque tiene que hacerlo, caso contrario podría darse un veto a la resolución del Consejo. Y justamente el día de ayer se realizaron las elecciones de los representantes estudiantiles para cogobierno, que se falló en un clima normal, y observamos que una elección de delegados de los profesores al cogobierno no se había hecho regularmente, no se había realizado por listas, no se había respetado la paridad de género. Adicionalmente, no se completaba el número de docentes necesarios para constituir adecuadamente este organismo, y sobre todo se había vulnerado los derechos de profesores. A los profesores titulares, auxiliares y agregados no se les permitía ser electos. Entonces, visto que se va corrigiendo, poco a poco se va corrigiendo. Obviamente que para la universidad es un problema porque tiene que volver a convocar elecciones, pero las cosas tenemos que hacerlas bien. Vamos a trasladar nuestra señal hasta Guayaquil. Allí está el ingeniero Jorge Khalil, interventor de la Universidad de Guayaquil. Bienvenido, buenos días. Queremos consultarle, como hicimos con Uriel Castillo, ¿qué fue lo que usted pudo encontrar ya como interventor en la Universidad de Guayaquil? Buenos días, bienvenido, lo escuchamos.
Muchas gracias por la invitación, saludos a todos allá en Quito. Bueno, como se lo dijo muy bien, las causales de intervención fueron inicialmente parecidas. El tema de gratuidad grave, el tema de cogobierno grave, muchos otros temas más que estamos realmente resolviendo. La Universidad de Guayaquil es la más grande del país, por lo tanto todas las cosas vienen en volúmenes, tanto así que para el tema de gratuidad hemos tratado de un poco usar la tecnología para tratar de sistematizar las denuncias en muchos aspectos. Realmente el tema es tratar de comenzar a mover bien un carro que es muy grande y muy pesado y que a lo largo del tiempo este mismo se ha venido deteriorando y por lo tanto la Comisión de Intervención está tratando de sacarlo adelante. Las cifras fueron totalmente correctas, realmente en el tema de gratuidad y la devolución de la gratuidad, no todo es paradisíaco, pero hemos visto un aceleramiento justamente en la devolución de estos recursos. Y digo que no todo es paradisíaco, ¿por qué? Porque igual aparentemente no es el mismo nivel de respuesta por facultad, por un lado, por otro lado, cuando se le devuelve el fondo a los estudiantes no se devuelve completo y eso implica que nuevamente puede haber una denuncia para tratar de explicar qué pasó con la diferencia. Bueno, repito, estamos trabajando en el tema y realmente los niveles de recaudación son ahora de 3 millones, cuando había sido de 1 millón en 6 meses, 2 millones adicionales en cuestión de 6 semanas más. Pero en ese tema, ¿quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que devolver la plata? Bueno, se determinarán muchas cosas. En algunos casos, si los dineros llegaron realmente a las arcas de la universidad y esos dineros están en la universidad, la devolución es sencilla. Lo grave estaría cuando se detecten que muchos de esos dineros no llegaron a la Universidad de Guayaquil y por lo tanto... Ese es el problema, porque según los reportajes que han salido, mucha plata ha ido a pagar a cuentas particulares, incluso de empresas de alimentación, entiendo. La universidad ha establecido una serie de convenios para los temas de titulación, para los temas de graduación a nivel de pregrado, a nivel de posgrado. Realmente ha sido lamentable ver todo este tipo de desórdenes que se han dado y habrá que ver si esos valores corresponden de una manera X, o sea, hay que ver si esos dineros entraron a la Universidad de Guayaquil para que la Universidad de Guayaquil después se los transfiera a esta empresa que daba el servicio académico o al revés, si realmente estos valores fueron directamente a estas empresas, siendo así el tema es totalmente complicado y se harán las acciones que correspondan para buscar la remediación. Un par de minutos nada más quisiera topar dos temas importantes, que había contratos o personal que trabajaba en la Universidad de Guayaquil como fantasmas, pues nunca aparecieron por allí a dar clases o a realizar el trabajo que tenían el contrato firmado, pero sí cada mes salían los cheques. Uno, y dos, ¿qué pasa también con las jubilaciones de muchos funcionarios que ya no están allí, pero todavía no se pagan? Bueno, con el tema de personal en la Universidad de Guayaquil, finalmente la universidad es una institución que maneja personas. O sea, de alguna otra manera, si lo queremos emular a una fábrica, la materia prima, por así decirlo, o el producto terminado, por así decirlo, serían las personas que ingresan a la universidad para adquirir competencias, conocimientos y sale con su titulación, sale con sus conocimientos, sale con su profesión. Y al mismo tiempo, si se podría decir, este insumo transformador serían los docentes. Estamos hablando de una institución conformada por personas. Por lo tanto, el área de talento humano se convierte en crucial. En todas las organizaciones puede ser un área crucial, pero en la universidad, por supuesto, es más importante. Una serie de desórdenes en talento humano nos dieron la obligación de que pidamos básicamente la remoción, o mejor dicho, el agradecimiento de sus funciones a la persona que estaba encargada de talento humano, y se ha puesto una persona más a dirigir ese departamento, una persona que va con una actitud totalmente de servicio, a solucionar los problemas. Yo creo que el gran problema en el fondo siempre fue olvidarnos de que somos servidores y que como tal tenemos que tratar de viabilizar y encontrar las soluciones de las cosas. Existen muchos grupos de gente con malestar. Hay el grupo de jubilados, y cuando hablamos del grupo de jubilados no hablamos de un grupo de jubilados, hablamos de muchos grupos de jubilados. Hay unos temas de jubilados que están judicializados, hay otros temas que están por salir. Estamos haciendo todas las acciones con el Ministerio de Finanzas, ya lo hicimos con Cenecil, con Semplades, y hemos tenido también apoyo desde otros organismos del Estado para tratar de que en estos días ya algunos grupos de jubilados sean atendidos y que reciban las pagas de sus valores en estos próximos días, terminando esta semana. En otros casos habrá que acelerar las funciones judiciales. Perdón. Vamos a seguir conversando entonces luego de una pequeña pausa. No se vayan. Son centenares los estudiantes perjudicados por los cobros indebidos en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, la cual fue intervenida por el Consejo de Educación Superior. Fueron recibidos con aplausos, y es que ven la medida como una salvación para la universidad.
En ese primer día, el proceso de intervención ha sido formalizado por las autoridades del Consejo de Educación Superior. Le garantizamos la continuidad, tranquilos. Más bien es hora de meterse en serio al estudio. La voluntad de todos, tanto estudiantes, profesores, autoridades y la ciudadanía es tener una universidad de calidad. El informe final de investigación arrojó numerosos actos de corrupción al interior de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Nadie ha querido que la universidad desaparezca. Eso es una falsedad que la están lanzando al aire. ¿Por qué vamos a estar en contra de la cultura? No estamos en contra de los malos administradores que no han sabido conducir a esta alma mater que nació por la lucha y el esfuerzo de estudiantes, padres de familia y del pueblo esmeraldeño. Además estableció hechos violentos contra docentes y estudiantes. El profesor Gustavo Garzón denuncia que quisieron amedrentarlo por hacer conocer dichas irregularidades. El martes de la semana pasada intentaron asesinarme. Son centenares las personas perjudicadas por el cobro indebido por tesis. Se cobraban entre 500 y 600 dólares. Si querían cambiar de tutor y que no les hagan preguntas, la suma subía a cerca de $1.000. El perjuicio es grande. En total, el estudiante tenía que tener disponible unos $2.600 para poder salvar este escollo de una tesis que a la final van a ser archivadas y no puestas en práctica para el beneficio de la sociedad y de la universidad. El CES revisará los documentos para anular todos los títulos falsos emitidos. Por el cobro indebido de matrículas, graduaciones, tesis y títulos, el CES contabilizará el número total de afectados para determinar el monto final del perjuicio. Bueno, y todavía nos causa realmente asombro lo que estaba sucediendo en estas dos universidades. Y hablando de Esmeralda, son 9.600 estudiantes que tenían que pasar por esta situación. Tener plata en muchos casos para pagar la tesis y que le den su título, pero realmente una cuestión bastante complicada por el nivel de profesionales que estaban saliendo de esa universidad. Pero ahora que hemos analizado a breves rasgos los problemas que hay en la universidad, ¿qué es lo que se está haciendo por parte del Consejo de Educación Superior y las autoridades en general para corregir todos estos problemas, Marcelo? Bien, la comisión está trabajando desde el día 28 de noviembre, el momento que fue ya notificada la universidad, y en esta primera etapa el trabajo de la comisión es levantar el plan de fortalecimiento que será presentado probablemente en la primera quincena de enero. Ese plan contemplará, por supuesto, las medidas correctivas, ¿no es cierto?, para superar los problemas de gratuidad, de cogobierno, problemas que se han encontrado en ámbito administrativo, irregularidades académicas y los famosos hechos de violencia, y proyectarle a la universidad en un plan de excelencia. ¿Sí? ¿Pero qué va a pasar, por ejemplo, con algunos casos donde se habla de las 5 extensiones que tiene la Universidad de Esmeraldas? Pues desde el 2008 entiendo que algunas no recibían los recursos de la matriz, y entonces ahí tenían que buscar la forma de autofinanciarse. Es parte del trabajo, es decir, se está levantando la parte de información financiera para que efectivamente la universidad cumpla. Es decir, en este año el presupuesto asignado por el Estado llega a los $22 millones. Es un presupuesto que, de acuerdo al número de estudiantes, extensiones y carreras, la universidad tiene suficiencia, ¿no es cierto?, financiera para poder cubrir al menos los estándares mínimos, es decir, pagar bien a sus profesores de acuerdo a lo que establece el reglamento de carrera y escalafón, tener las instalaciones al menos las que cumplan los estándares de aseguramiento de la calidad, y por supuesto en el caso de las extensiones recordará que en el mes de marzo se hizo ya la evaluación por parte del CEACES. Solamente la extensión de la Concordia quedó como extensión fuertemente condicionada, está sujeta a la implementación de un plan de mejoras, y las otras extensiones, porque no se puede obviar la responsabilidad de los estudiantes. Es decir, la misión nuestra también es hacer un proceso de acompañamiento para que esos estudiantes en esas extensiones puedan terminar y culminar sus graduaciones. Hay graves problemas, sobre todo en las extensiones, de regularización de su matrícula. Es decir, normalmente se convierte en un vía crucis los estudiantes de la propia universidad en las extensiones, porque llevan 2 o 3 años en los cuales no se regulariza su situación de matrícula. Es decir, un estudiante está ahí a punto de titularse y no de su matrícula. ¿Pero por qué han sucedido estos casos? Negligencia, el sistema, ¿no es cierto?, ha generado un clima tal que eso permite obviamente las denuncias que han hecho los estudiantes, ¿no es cierto?, de cobros, de que tengan que estar prácticamente por diosía en la universidad. Claro, o sea, se mueve el problema y se cobra por la solución. Entonces, una de las primeras acciones será, por ejemplo, contar con un sistema automatizado, ¿no es cierto?, de la gestión académica, incluyendo el tema de procesos de matrículas. Si ingresa el número de cédula ya se sabe en qué nivel está, y eso no implica una cantidad exagerada de recursos.
es básicamente decisión política, ¿no es cierto?, y que las cosas se hagan con absoluta transparencia, con responsabilidad, es decir, encargando a las personas que conocen de la temática. ¿Sí? Pero eso hablando del ámbito administrativo, pero ¿qué pasa también con el ámbito académico? Porque de lo que conocemos, pues realmente un porcentaje realmente mínimo de docentes tenían su carga horaria principal, digámoslo así, y segundo, no tenían posgrados o PhDs. Ese es otro de los temas a regularizar, ¿no? Por un lado tenemos profesores que en este momento tienen la condición de 2 empleos a tiempo completo, es decir, la ley prohíbe, ¿no es cierto?, que todo funcionario público pueda estar desempeñándose de manera simultánea en 2 cargos a tiempo completo. La Ley Orgánica de Educación Superior, promulgada en octubre del 2010, determina que un profesor a tiempo completo tiene que dedicarse 40 horas a la actividad académica. Como un que trabajo, no solamente como un trabajador normal. Entonces, ese es un tema a regularizar por ahora, saber efectivamente cuántos profesores realmente a tiempo completo, con 40 horas de dedicación, ¿no es cierto?, tiene la universidad. Y lo otro que sale también del diagnóstico es la necesidad de un plan de formación, es decir, de los profesores que tienen maestría, el 92% obtuvo en la propia universidad y en áreas del conocimiento que no se corresponden necesariamente con el ejercicio de la cátedra que hace. Es decir, esta es una universidad técnica y hay áreas como las ciencias forestales, las ciencias ambientales, por ejemplo, cierto, que está dentro de su oferta académica, y en esos campos la universidad no ha formado a sus propios profesionales. Es decir, ese es un tema que vamos a trabajar también para relanzar la oferta académica y que guarde, como dice la ley y la Constitución, absoluta pertinencia con las necesidades de desarrollo que tiene la región norte del país y la provincia de Esmeraldas en especial. Claro, en ese sentido, como dice Marcelo, como Uriel, quiero destacar este tema de que lo que ofrece o lo que debe ofrecer la universidad, en este caso de Esmeraldas, tiene que estar relacionada con las necesidades de la provincia. Está el tema del turismo, está una serie de aspectos en ecología, en fin, que no ha estado sintonizada la oferta académica con las necesidades de la provincia y del país en general, por supuesto. Así es, ahí tenemos un plan agresivo en términos de que debe haber una priorización de las carreras en virtud, y de los programas, en virtud de que existe un plan dentro del plan del buen vivir y de la nueva matriz productiva y las condiciones culturales y naturales que tiene Esmeraldas. En ese sentido nosotros ya lo hemos dicho, le hemos propuesto a los docentes que tienen que entrar en la línea de la nueva formación, que implica todo lo que ya se ha dicho y además la correspondencia con este marco de formación que exige un razonamiento distinto de cómo debe ser un docente en la universidad también. Pero entonces, concretamente, ¿qué es lo que se va a hacer ya en el aspecto académico, por ejemplo? En el aspecto académico vamos a formar a nuevos planes curriculares y vamos a establecer todo un programa de capacitación con los docentes. Con los que ya están allí ahora. Y convocaremos a nuevos docentes que tengan la capacitación y la pertinencia en el área que estamos buscando, ¿sí? Eso implica, además... Claro, ameritará un poco de tiempo, ¿no? Es una cuestión sí, pero de inmediato el tema de la auditoría académica ya nos deja una línea de partida, que implica también a nivel de estudiantes también un nuevo marco de capacitaciones y de rigurosidad en el estudio. En ese sentido queremos decir también que está listo el plan de excelencia para la Universidad de Guayaquil. La comisión interventora también destaca la devolución de dineros a 9.000 estudiantes por concepto de violación de la gratuidad. El ministro coordinador de Talento Humano, Guillón Long, llegó a la Universidad de Guayaquil tras 1 mes y medio de haber sido intervenida por el Consejo de Educación Superior y constató que la devolución de dinero por violar la gratuidad a la educación se ha triplicado. 9.000 estudiantes los que han podido ver sus dineros devueltos, dineros que fueron cobrados, insisto, indebidamente. Y al momento estamos ya cercanos a los 3 millones de dólares, dando cuenta clara, repito, de que ha habido un aceleramiento en los procesos de devolución. Otro de los avances es que el CES ya tiene el plan de excelencia para el alma mater.
este jueves 12 la presentación del plan de excelencia. ¿Qué contempla el plan de excelencia? Las acciones estratégicas que se van a implementar durante este primer año de intervención. Y es que la Universidad de Guayaquil busca la recategorización tras haber tenido la calificación D. Esos son los errores que estamos pagando, que los reconocemos ante la ciudadanía y ante la opinión pública, pero que también nos estamos comprometiendo a que esos errores del pasado no los vamos a cometer en el presente. Mucho nepotismo, mucho primo, mucho cuñado, mucho amigo, mucho compadre con trabajo en la universidad y crean estas universidades clientelares que no son para nada académicas. La intervención podría durar hasta 2 años. Todo depende de cómo avance la reorganización del CES en la Universidad de Guayaquil, la más grande del país y la más cuestionada por su calificación. Bueno, estamos hablando de casi un poco más de mes y medio de lo que fue intervenida la Universidad de Guayaquil. En ese sentido, con Enrique Santos, ¿cuánto es lo que se ha avanzado? Se han explicado ya los problemas, pero ¿cuánto se ha avanzado en presentar este mecanismo que ya permita una revolución también de la universidad? Bueno, afortunadamente para unos, desafortunadamente para otros, este momento ha coincidido con la presentación de los resultados de la evaluación y acreditación que realizó un órgano que es independiente, es un órgano técnico, que inclusive tiene una configuración diferente a la del Consejo de Educación Superior, el CEACES. El CEACES nos ha remitido obviamente a la universidad, a través de la Universidad de Guayaquil, el informe en donde están los indicadores que hacen que esta universidad se encuentre actualmente en categoría D, que es la categoría de aún no acreditadas, y tienen la posibilidad de 2 años para poder cumplir con unos indicadores básicos. Hemos revisado eso, ¿no? Algunos son de conocimiento público y no está de más recordarlos. Se dijo, encontramos 3 doctores, 6 doctores, 3 de los cuales ya se han jubilado. 3 doctores sobre un total de 3.500 profesores. Encontramos que la tasa de titularización está por debajo del 40%, menos del 40%. Encontramos que solo hay 101 profesores a tiempo completo en el sentido estricto, es decir, solo hay un 2%, hay casi un 3% de profesores a tiempo completo. En ese sentido no puede haber investigación. Es imposible. Investigaciones, después de 3 audiencias, el CEACES logró encontrar 9 publicaciones, pero publicaciones sin ningún impacto, ¿no? Comparado con otras universidades que tienen un factor de impacto de 60, de 200, de 400, inclusive aquí era 0 impacto. Encontramos de que no hay docentes que estén en proceso de formación, de maestría o de doctorado oficialmente avalado por la universidad. Y encontramos tasas de retención y tasas de titulación entre las más bajas del país. Es decir, para nosotros este informe que presenta el CEACES es una herramienta sobre la cual podemos trabajar el plan de excelencia. Tenemos 3 doctores. Nos planteamos una meta de aquí a 8 años, porque esto hay que trabajarlo. ¿De cuántos? Nos planteamos una meta de llegar al menos al 10% de doctores dentro de la universidad. Titulares en este momento de 350. Estamos hablando de 300, ¿no es cierto?, en un periodo de 6, 8 años, que inclusive puede ser superior porque aquí hay unas dinámicas de largo plazo que no pueden ser anticipadas, ¿no? El momento en que se empieza a crear una masa crítica dentro de la universidad, si la universidad logra en una nueva evaluación pasar a la categoría A, puede empezar los programas doctorales que van a incentivar la investigación. Entonces el plan es muy concreto, muy fácil de entenderlo. Aquí tenemos 0.2 PhD, vamos a llegar al 10%. O sea, aquí tenemos 3% de profesores titulares, 3% de profesores a tiempo completo, vamos a llegar al 30% hasta el próximo año y hasta el 45% hasta después de 2 años. O sea, nosotros estamos pensando el plan de excelencia en función de que la universidad en un año salga de la categoría D, y como hay la opción todavía de que necesitemos un año más para intervenir en la universidad, lograr que en 2 años la universidad recupere la categoría B en la que estuvo anteriormente. Vamos a Guayaquil con Jorge Khalil para que también nos dé sus impresiones y también en base a lo que ya ha podido constatar en la Universidad de Guayaquil, cómo avanza este proceso de fortalecimiento y de revolución educativa allí. Bueno, muy bien, como bien lo dijo el doctor Santos, realmente el plan de intervención es integral, abarca todas las áreas, es una intervención en la parte administrativa, financiera y académica.
En la parte académica hay que hacer un reordenamiento de todas las carreras de las facultades de la universidad. En la parte administrativa, mejorar los procesos, agilitarlos. En la parte financiera, un mucho mejor control financiero. Y básicamente, bueno, la parte académica siendo la parte medular, el plan de intervención tendrá como objetivo o como metas puntuales a las cuales con toda posibilidad podríamos llegar en el primer año de intervención, y si esto se sucede durante un año más, alcanzar las metas ya pronosticadas para el segundo año de intervención. Lo que se procura es de la manera más rápida poder pasar a la categoría C, B y finalmente dejar las bases para que la Universidad de Guayaquil esté en la categoría que le debe corresponder, siendo la mayor universidad del país. Claro, en ese sentido también está el programa Prometeo, que ha dado buenos resultados también en otras universidades, fortalecer allí este aspecto. Perdón, no le escuché. El programa Prometeo, los Prometeos que están apoyando a diferentes universidades, también lo podrían hacer en la Universidad de Guayaquil. Sí, exactamente. La idea es, justamente con el tema Prometeos, comenzar a tener estas personas que tienen todos los conocimientos para fortalecer la investigación dentro de la Universidad de Guayaquil. Al mismo tiempo también, por ejemplo, en la parte de fortalecer la investigación, dejar sentadas las bases, por ejemplo, dar buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones económicas, para poder justamente captar estos talentos y que pueda venir el personal idóneo a nivel de docentes, a nivel de investigadores a la Universidad de Guayaquil, porque tenemos que ser muy ambiciosos en lo que queremos conseguir. Muy bien, muy amable, gracias. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos para analizar hacia dónde va la Universidad Ecuatoriana. No se vayan. Autoridades educativas presentaron los resultados de la evaluación a 54 universidades del país. 5 de ellas se mantienen en categoría A. Así reaccionaron los estudiantes de la Central. El informe del CEACES ubica a la universidad de 42.000 estudiantes en la categoría B. Todo el pueblo ecuatoriano sabe cómo ha elevado el nivel académico de la Universidad Central y por lo tanto nosotros no compartimos esa resolución. Las autoridades salen al paso y dicen que no se trata de una pérdida de categoría. Debemos hacer lo que dice el reglamento. Presentar un plan de mejoras en 30 días e implementarlo en 2 años que dice el reglamento, pero la Central lo hará en menos de un año. 54 universidades fueron evaluadas desde 2012 hasta noviembre de 2013. Solo 5 mantuvieron la categoría A, 17 están en la B, 24 en la C y el resto en la categoría D. La ley ha planteado que al menos desde el 2 de octubre de 2012, al menos el 60% de los profesores tiene que ser a tiempo completo. Desde el Consejo de Educación Superior se explica que en los casos de universidades como la Central, la Católica de Quito y la de Guayaquil, la Internacional, la Casa Grande, la SEC, entre otras, sí mejoraron. Pero no han mejorado a la velocidad que mejoraron las universidades categoría A. Tras la evaluación, ninguna universidad será suspendida. La acreditación dura 5 años. Las que están en categoría D tienen 2 años para aplicar correctivos, pues en 2015 solo se aceptarán universidades en categorías A, B o C. Bueno, en ese sentido llama la atención de que solamente 5 universidades se encuentren en categoría A. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer frente a ellos? ¿Será que la calidad de la educación superior es mala en el Ecuador? Yo creo que el informe que tuvimos en el año 2009 por primera vez develó el estado de situación de la Universidad Ecuatoriana. Es decir, han pasado 4 años de ese primer análisis, de esa primera revisión, y el CEACES ya como organismo técnico de evaluación y acreditación, bajo estándares y normas que están tanto en la ley como en sus respectivas normativas, ha emitido la actual proceso de evaluación, acreditación y la categorización. Es decir, en términos globales de la información que se cuenta, el sistema de educación superior está mejor que hace 4 o 5 años. Es decir, no podemos decir que han disminuido. Yo creo que en todo caso, ¿no es cierto?, en el 2009, que fue un año bisagra, como lo llama nuestro presidente René Ramírez, se suspendieron 14 universidades, muchas de ellas llamadas universidades de garage, etcétera, que estaban en categoría E y que no llegaron al mínimo, ¿no es cierto? En este momento creo que es importante, es decir, el elemento diferenciador de la actual categoría de las universidades ya no es la infraestructura. Es decir, hay universidades que han hecho esfuerzos enormes en cuanto a tener infraestructura. El elemento diferenciador tiene que ver con el aporte sustantivo que hace hoy la universidad.
Es decir, la universidad existe en tanto y en cuanto tiene dos aristas fundamentales. Por un lado, la formación académica de profesionales con calidad, profesionales éticos, competentes, ¿no es cierto? Y por otro lado, su contribución, claro, la generación de conocimiento. Generación de conocimiento. Por eso muchos pensadores dicen por ahí que una universidad que no investiga, que no genera conocimiento, es simplemente un centro de adoctrinamiento. Por lo tanto, la diferenciación, si analizamos en términos globales, de las universidades que hoy están en la categoría A, tiene que ver fundamentalmente, ¿no es cierto?, por la investigación, y la investigación a su vez está asociada a la calidad de su equipo docente, de equipo académicos, profesores con formación doctoral. Ahí se explica la necesidad, ¿no es cierto?, y lo que establece la LOE es que para ser profesor titular principal se requiere la formación doctoral, porque el doctorado fundamentalmente es aporte a la generación de nuevo conocimiento, lo que hace es formar investigadores, y por lo tanto eso es lo que han hecho las universidades que hoy están en la categoría A. Y las B no quiere decir que no hayan hecho eso, sino que la velocidad a la cual han hecho esos cambios no ha sido la suficiente como para llegar a ese estándar. Pero a futuro, ¿cierto?, lo que se busca también es que el proceso de calidad, que es además un proceso dinámico, continuo, ¿no es cierto?, ojalá en 5 o 10 años podemos decir que todas las universidades tienen la misma categoría, y la diferenciación está fundamentalmente en su filosofía, en sus dominios, en los campos del conocimiento que aborda cada universidad y escuela politécnica. Hacia eso estamos. Pero ahí yo veo un problema con el doctor Santos, es que el número de profesionales, de docentes que tienen este nivel de cuarto nivel, digamos, de maestrías, de doctorados, en fin, realmente es muy reducido. Por eso es que se están haciendo esfuerzos importantes para conseguir docentes o la formación de aquellos docentes que puedan acceder a esos títulos de cuarto nivel. Ahí hay un problema porque entiendo que el vacío es bastante grande para llenarse con profesionales de esa categoría. Bueno, según alguna información que había proporcionado Cenecida hace algunos meses, en términos numéricos absolutos no existe tal déficit. Tenemos más personas con título, más profesionales con títulos de maestría que profesores en el sistema universitario. Claro, de maestría, pero de doctorado. El tema es la disonancia entre lo que es el perfil profesional y el perfil académico. Es decir, no porque tengamos 40.000 maestros, magísteres en el país, significa que todos ellos están en la universidad, sea porque no tienen la aptitud, no tienen la actitud favorable para ser maestros, o sea porque sencillamente no han tenido la oportunidad. Me parece que el tema fundamental es cómo logramos que la universidad diversifique su oferta de programas de maestría. En mi opinión, y yo creo que en esto hemos conversado con Marcelo y con algunos colegas del CES, el problema fundamental no es cuantitativo sino cualitativo. ¿Por qué razón? Porque el 60-70% de esos magísteres de los que estamos hablando tienen sus títulos en lo que se llama el área de educación comercial, derecho y mínimamente ciencias sociales y educación, además programas no siempre de muy buena calidad. El problema está en que no tenemos maestrías orientadas a las ciencias básicas, maestrías que permiten a un estudiante que termine una ingeniería continuar, programas de especializaciones médicas de más alto nivel, programas de maestrías hacia el área de la salud de más alto nivel. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo. Mire, acabamos de aprobar el reglamento de régimen académico que planteó un debate muy interesante, un debate acerca de la duración de la ingeniería. Hay universidades que piensan que el ingeniero debe formarse en 5, 6 y hasta 7 años. El problema de esta visión es que pone énfasis exclusivamente en la formación de destrezas profesionales y no mira la necesidad de que el ingeniero se pueda formar en sus competencias genéricas y específicas de la profesión en un tiempo más corto, de tal suerte que pueda continuar con un programa de maestría en ingenierías. Los programas de maestría en ingeniería son pocos en este país, no son muchos. Recién ahora, por ejemplo, se está abriendo una presentación de programas al Consejo de Educación Superior. Una oferta, ¿no es cierto? Bueno, no es oferta porque tiene que pasar para evaluación y debe ser aprobada por el CES para constituirse en oferta. Se están presentando recién programas que se orientan hacia áreas que nunca antes las mismas escuelas politécnicas y universidades que tenían fuertes áreas de ciencias y de ingeniería lo hicieron. Entonces nos encontramos también, yo presido la Comisión Permanente de Doctorados, por ejemplo, que tenemos cerca de 10 programas para doctorado que fueron ingresados por las universidades antes del 20 de octubre y por lo tanto tenemos que evaluarlo y tenemos que aprobarlos de ser el caso. Lo interesante es que hay 10 programas o 11 programas doctorales que están en el área de ciencias y en el área de la ingeniería. Entonces hay un viraje que se tiene que dar
desde el propio sistema, no podemos nosotros obligarlos. Entonces aquí es donde las universidades tienen que cumplir su rol, y aquí es donde las universidades de categoría A y B, que para mí son muy buenas y excelentes, tienen que empezar agresivamente a desarrollar una propuesta de posgrado que le dé continuidad a la posibilidad de un profesional para ir al campo de la generación del conocimiento, de la investigación o del ejercicio de la docencia. Con Uriel queremos consultarle también hacia dónde va la universidad, en este caso la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, con todo lo que se ha visto y con lo que se está proponiendo para mejorar la calidad y llegar a la excelencia. Primero, consolidarla como una universidad de formación y de investigación, de docencia e investigación. Eso es lo primero. Eso implica dotarla de una infraestructura que le permita generar la formación profesional adecuada, pero sobre todo para que genere conocimiento, es decir, laboratorios, bibliotecas, conectividad, todos estos elementos que son necesarios para la investigación. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que la universidad debe convertirse en el motor del desarrollo de la localidad. Por tanto, el área de vinculación con la sociedad, la vinculación con el territorio es fundamental. Entonces, vamos a desarrollar todo un programa potente que implique la vinculación con programas que impliquen desarrollo empresarial, que implique desarrollo institucional en el territorio, para que esto se refleje como un desarrollo. Para allá va la Universidad Luis Vargas Torres. Entonces, en ese sentido, sería nuestro anhelo de que esta universidad sea, en el mediano plazo, una de las universidades más importantes del Pacífico Norte del país. Vamos también hasta Guayaquil con Jorge Khalil. La misma inquietud, ¿hacia dónde va la universidad? Una de las universidades más grandes del país, entiendo que son alrededor de 60.000 estudiantes, si no me equivoco, Jorge. Sí, hay aproximadamente 70.000 estudiantes. 70.000 estudiantes es realmente inmenso. No tenemos otra opción que ir hacia la excelencia. Justamente así se llama el plan de excelencia, el que vamos a incorporar una vez que ya se lo presente el día 12, creo que mañana estaría su aprobación, el día 12 se lo presenta ya, y repito, vamos hacia la excelencia, no tenemos otro camino que hacer para allá. Lo que decía Uriel, muy acertado, o sea, la incorporación de la tecnología, hacer toda una reforma académica integral, la incorporación de esta masa crítica fundamental para llevar adelante todos los procesos de investigación, para mejorar la calidad docente, unos programas de acompañamiento al docente actual de la Universidad de Guayaquil, una reingeniería de procesos, todo lo que es el implementación de laboratorios, bibliotecas, centros de estudios, ambientes de aprendizaje, ambientes de vinculación, extensión universitaria. Bueno, realmente el camino es grande, el camino es enorme, realmente la universidad lo amerita, es la universidad más grande, lo digo una vez más, y esperemos justamente alcanzar muy bien los resultados que están planteados en el plan de excelencia. Un reto bastante importante, pero para avanzar en la conversación queremos decir ahora que autoridades, profesores y estudiantes de la Universidad Central realizaron una marcha pacífica hasta el CEACES en rechazo a la categorización que ubicó a este centro de educación superior en la categoría B, decisión que fue impugnada. Son más de 42.000 estudiantes en la Universidad Central. Sin embargo, en la marcha participaron poco más de 500. Tienen claro que la convocatoria a participar fue realizada por las autoridades del centro de estudios. Sí, a nosotros nos hicieron una convocatoria para venir a la marcha. ¿Quién? A nosotros nos dijo el doctor. O sea, nosotros cada doctor iba diciendo. Claro, toda la universidad está convocada. El rector. El rector nos llamó, les pidió. Ajá, sí, nos pidió que le acompañemos. Caminaron desde la Plaza Indoamérica cantando consignas en contra del proceso de recategorización universitaria por parte del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. La marcha avanzó de forma pacífica por el norte de la ciudad y llegó hasta el CEACES. Allí las autoridades entregaron la impugnación a la calificación obtenida por el organismo. Consideran que hubo fallas metodológicas en el proceso. El pueblo ecuatoriano respalda a su universidad porque somos Universidad del Pueblo. Un Consejo de Educación Superior o sin Consejo de Educación Superior se va para arriba y cambia y se transforma. Ni siquiera las universidades que están en categoría A deben sentirse tranquilas. Todo el conjunto de las universidades tiene que avanzar. Ahora las autoridades de la Universidad Central esperan a que el CEACES analice la impugnación y se pronuncie al respecto. Bueno, ese es el deseo de todos, ¿no? Que la universidad se vaya para arriba, pero también necesita el trabajo de todos los sectores para que pueda salir adelante. Hay
instituciones como la Universidad Central, sus directivos no están de acuerdo con esta decisión de la categorización, pero la idea es que los estudiantes también, creo yo que deberían exigir a sus autoridades el hecho de que realicen los esfuerzos necesarios para que la universidad, como dicen allí, pues se vaya para arriba. Sí. Así es, yo creo que este proceso, que ha sido un proceso absolutamente transparente, ha sido un proceso técnico que las universidades han tenido la posibilidad de saber cuáles son las opciones que tenían para poder alcanzar una categoría. Es decir, esto está dicho ya desde el mandato constituyente del año 2009, ¿sí? Y en la Ley Orgánica de Educación Superior se establecía, ¿no es cierto?, la obligatoriedad de que todas las universidades en el año 2013 debían ser acreditadas por el mandato de la Constitución. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos que tienen que hacer las universidades dan cuenta efectivamente de que hay que hacer esfuerzos con mayor celeridad. Es decir, los recursos en el caso de las universidades públicas se han multiplicado de manera importante. Este año la asignación que hace el Estado ecuatoriano a la educación superior está alrededor de 1.600 millones de dólares. Lo que lo ubica al Ecuador como el país a la vanguardia a nivel de Latinoamérica y probablemente en el mundo con cerca del 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, hay un esfuerzo fiscal. Exacto, y estamos casi a la par con los países. Exactamente, y el 2014 va a ser cerca del 2%. Es decir, el 2014 serán 1.700 millones de dólares. Es decir, entonces el tema de la eficiencia también en el gasto es otro tema que deben mirar las autoridades de las universidades, y particularmente la Universidad Central. Es decir, es de las universidades que mayor compensación ha recibido por la fórmula de asignación de recursos que aprobó el Consejo de Educación Superior este año. Y precisamente ahí están incluso los recursos de los cuales la universidad tiene que invertir. Recordemos que desde el año 2000, la Ley Orgánica del año 2000 establecía como obligatoriedad que las universidades debían destinar de su presupuesto al menos del 6% para becas, fomentar e investigación. Hay que preguntarle a las autoridades si eso efectivamente han cumplido o no. ¿No es cierto? Ese es el círculo que tiene que generarse. Hay universidades como la Politécnica Nacional, por ejemplo, que de acuerdo a los datos invierten incluso más que el 20% de su presupuesto y están los resultados a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo de compromiso. Podemos decir que con seguridad la Universidad Central del 2013 no es la misma universidad del año 2008 o 2009. Sabemos que hay cambios significativos, pero hay que hacer esos cambios con mayor celeridad. Estamos en la recta final del programa con el doctor Enrique Santos también. Pues aquí lo que dice también Marcelo es que tiene que haber ese compromiso de todos al final para que, ahora que estamos hablando del cambio de la matriz productiva, pues todos empujemos el carro hacia el mismo lado, ¿no? Yo creo que es importante que estemos institucionalizando el proceso de evaluación y acreditación obligatoria. En otros países esto no es obligatorio, esto es voluntario. Yo creo que aunque hay universidades, hay pocas universidades, pero no las quiero minimizar, aunque hay pocas universidades que han manifestado su descontento, su desacuerdo con la metodología, con los pesos que se han dado. Sin embargo, yo creo que el conjunto del sistema, como señaló Marcelo al comienzo, está avanzando y está avanzando a pasos acelerados. Lo que viene aquí es que cada universidad tome esta fotografía que hizo el SEACES como lo que es, como una fotografía de las condiciones en que se encontraba hasta diciembre del 2012 y que sirva como una línea de base sobre la cual planificar qué se va a hacer a futuro. Cuántos programas de maestría vamos a hacer, cuántos profesores vamos a insertar en el sistema de becas de la CENESID o en sistemas de apoyo económico de las propias universidades, plantearnos metas de investigación, trabajos en redes de investigación, empezar a internacionalizar la Universidad Ecuatoriana. La Universidad Ecuatoriana es muy superior hoy a la que fue hace 4 o 5 años, como señaló Marcelo, y nosotros estamos seguros que en el año 2016, en que termina nuestra función como miembros del Consejo, vamos a dejar un sistema irreconocible para quienes lo vieron en el año 2006 o en el año 2005. Ese entiendo que es el objetivo. Comentarios finales de Uriel y luego con Jorge en Guayaquil del futuro de la Universidad Ecuatoriana. Sí, solo me queda en ese sentido insistir, como ya lo hemos hecho antes, a la población de Esmeraldas, a los coterráneos y también al resto del país, en el sentido de que una universidad se la hace entre todos y que probablemente lo que haya ocurrido ha sido probablemente porque algunos de los participantes sociales se desinteresaron de la universidad, de su destino, de su capacidad de influir en el territorio, y
de que es hora de retomar el camino y de pedir cuentas, de facilitar recursos, de insistirle a los jóvenes, de medir el rendimiento de los profesores en términos de que deben ser ejemplo para su territorio, para Esmeraldas. Un profesor de la Vargas Torres, en mi caso, debe ser ejemplo, debe ser un referente, claro, referente social. Y en ese sentido pedirle a los compañeros de que tengan confianza de que este proceso es para mejorar. La palabra intervención, evidentemente la ley lo plantea así, pero yo quiero posicionar más el término de fortalecimiento institucional. Muy bien, vamos a Guayaquil con Jorge, un comentario final de lo que hemos conversado y pues el compromiso de todos al final, ¿no? En la misma línea, hay que trabajar y trabajar mucho. La Universidad de Guayaquil va a ser fortalecida gracias al plan de excelencia. Vemos mucha preocupación por la comunidad actual, también esforzándose en hacer muy bien las cosas, una participación muy fuerte de mucho personal docente y de estudiantes respaldando a la Comisión de Intervención y Fortalecimiento. Tenemos que avanzar mucho porque estamos seguros que asimismo como estamos seguros en avanzar en muchos parámetros para cumplir con el plan de excelencia, también estaremos claros de que los énfasis que le da el gobierno nacional a la mejora de la educación superior y de las universidades y escuelas politécnicas del país, con seguridad va a llevar a que el día de mañana los parámetros de evaluación que establezca el CIACES pondrán la vara más alta y por lo tanto siempre habrá que ambicionar poder llegar siempre a las categorías más altas sabiendo que los niveles de evaluación también van a ser más estrictos. Se nos quedan muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas sobre el tapete, pero al final queremos insistir en que el camino hacia la excelencia está trazado y hay que recorrerlo, no hay más remedio. Solo así, con el esfuerzo de todos, se podrá alcanzar el objetivo de la generación de nuevos conocimientos desde la academia que coadyuven en el cambio de la matriz productiva, en procura del desarrollo que el país anhela. Nos despedimos, hasta la próxima.